Damos acción de gracias a nuestro amado Padre Celestial por su amor, por su bondad, por su misericordia, y porque hoy usted y yo podemos estar aquí reunidos en este hermoso lugar para que el Padre a través del Hijo y el Hijo a través de su palabra hable a nuestra vida. Él sabe la necesidad que tiene su pueblo. Él sabe la necesidad, aleluya, de su alma, de mi alma. Y Él sabe, aleluya, lo que usted y yo necesitamos escuchar. No palabra de hombre. No lo que quizás usted desea escuchar, sino lo que el Padre quiere hablar a nuestras vidas a través de su hermosa palabra. Y yo quiero decirte de parte del cielo, aleluya, que la paz del Eterno sea en tu vida. Que la paz del Eterno sea, aleluya, sobre tu hogar, sobre sus proyectos, sus finanzas. Que la paz del Eterno, aleluya, sea sobre cada área de su vida. En esta hermosa hora de la tarde, hoy quiero traer un tema, la cual a través del Espíritu Santo ha sido revelada a mi vida para el pueblo. Sabemos que hoy en día la iglesia, el pueblo de Dios, tiene un decaimiento espiritual. Hoy en día el pueblo tiene una escasez espiritual. Hoy día el pueblo y en muchas iglesias no se ve el mover y el poder y la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos pastores que saben que sus líderes, sus adoradores están en pecado, están haciendo lo malo delante del Padre, están haciendo lo malo delante del Hijo, están haciendo lo malo delante del Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo, contaminando su cuerpo, pero aún así hacen caso omiso, y aún así se suben a cantar, se suben a presidir, se suben a predicar el mensaje, sin saber que lo que están acarreando es un enfriamiento, sin saber que lo que están acarreando es contaminación para la iglesia, sin saber, aleluya, que están matando lentamente al pueblo de Dios. Porque si los líderes, si la cabeza está mal, el resto del pueblo va a estar mal. Si los líderes y la cabeza está en pecado, entonces va a ser una iglesia que se va a acabar. Va a ser una iglesia que no se va a ver el fluir del Espíritu Santo. Va a ser una iglesia que aunque alaben, adoren y glorifiquen, pero el Espíritu Santo no está en ese lugar. Y eso es lo que está pasando hoy día en muchas iglesias. Hoy día usted ve iglesias grandes, iglesias con 1 millón, con 50,000 almas, iglesias que usted dice se mueve el poder de Dios. Pero la pregunta es si se mueve el poder de Dios. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo están los líderes? ¿Cómo están los adoradores? ¿Y cómo está el mismo predicador que el Padre ha puesto en ese lugar? Y el pecado es la causa del detrimento espiritual en el cristiano. El pecado es la causa mortal de que hoy muchos líderes se hayan nuevamente vuelto al mundo. Que mucho pueblo se haya otra vez hallado en el pozo
en el lodo, donde un día el Padre los sacó, donde un día el Padre los libertó, donde un día el Padre los restauró, pero volvieron como el perro vuelve a su vómito. Así hay muchos hoy en día. Y hoy vamos a mirar una de las causas o dos de las causas por las cuales usted y yo debemos de cuidarnos, por las cuales usted y yo, aleluya, debemos de estar preparados para cuando vengan estas dos tentaciones. Para cuando venga, escuche esto, amada iglesia, y usted que me escuche, si queremos avanzar, si queremos seguir en este camino, mire, van a venir muchas pruebas, van a venir muchas tentaciones. El diablo se la va a jugar para que usted y yo caigamos y para que usted y yo pequemos. Pero ¿para qué él hace eso? Porque él sabe el propósito que el Padre tiene sobre usted. Él sabe el propósito que él tiene sobre mi vida. Él sabe el camino que él ya trazó, aleluya, y de lo que él, el Padre, va a hacer a través de usted. Y a toda costa él va a impedir, a toda costa él va a hacer que usted y yo pequemos, a toda costa él va a hacer que nosotros caigamos, a toda costa él va a hacer que usted y yo volvamos nuevamente a ser esclavos del diablo, a ser esclavos de las tinieblas, a ser esclavos del mismo infierno. Por eso usted ve que hay personas que caen, pero cuando vuelven a levantarse es demasiado duro, es demasiado difícil. Y que hoy en día, de lo que vamos a hablar hoy, está matando la iglesia en general. Porque si yo me subo a predicar aquí, escuche esto, estando en contaminación, estando en pecado, ¿sabe qué es lo que yo voy a transmitir? Esa contaminación y ese pecado hacia sus vidas. Esa contaminación y ese pecado hacia la iglesia. Pero como hay líderes y hay pastores que dicen, no, pero es que yo no lo puedo bajar porque es el que toca el piano, es el que mejor toca, es el que mejor canta, es el que mejor preside, no me interesa. Puede ser un ángel, pero si está en pecado tiene que entrar en disciplina. Pero no como muchos que bajan y es criticándolo, señalándolo. No, Dios nos ha llamado para restaurar. Y como iglesia, como pueblo, hemos sido llamados, por si algún hermano cae en pecado, cae en alguna falta, dice la palabra que para eso estamos, para ayudarlo, para que él pueda corregir, orar por él. Claro que si él cometió esa falta, Dios lo va a perdonar. Si se arrepiente de corazón, si se arrepiente, aleluya, sinceramente al Padre, Él lo perdona. Pero nosotros no podemos ser señaladores. Nosotros no podemos ser acusadores como lo es el diablo. Y hay muchos cristianos señalando, hay muchos cristianos criticando, hay muchos cristianos diciendo cosas. Pero mientras que yo señalo con un dedo, 4 dedos me señalan a mí. Porque como dice la palabra, miramos la paja que hay del ojo del hermano, pero no miramos la viga que hay dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa viga que usted y yo hoy podemos tener? ¿Cuál es esa viga que hoy usted y yo, y que la conciencia nos está diciendo, nos está hablando, hey, estás pecando, estás haciendo esto, cuídate, hey, salte? Pero no. ¿Sabe qué pasa con una persona que peca y que le da igual todo y se sube a cantar? Es porque esa persona perdió la sensibilidad. Es como cuando usted y a mí nos van a poner una inyección o nos van a chuzar, ahí mismo que hace el cuerpo sentimos
¿Por qué? Porque es esa sensibilidad. En lo espiritual también nosotros tenemos esa sensibilidad. Si yo cometo un error, pero si yo tengo sensibilidad, me va a doler. Si yo tengo sensibilidad, voy a decir: Espíritu Santo, no sé qué me pasó, perdóname. Espíritu Santo, te fallé. Si yo tengo esa sensibilidad espiritual, automáticamente voy a reconocer mi error, voy a reconocer mi pecado. Pero si yo no tengo sensibilidad, si ha perdido esa sensibilidad, todo me va a dar igual. Todo me va a dar igual. Y lo hago ahora y lo vuelvo a hacer más tarde. Lo hice y lo vuelvo a hacer al día siguiente. Y repetitivamente estoy haciéndolo. ¿Por qué? Porque no tengo esa sensibilidad. Pero cuando yo tengo sensibilidad en mi vida espiritual, entonces, amada iglesia, y usted que me escuche, va a haber un perdón, va a haber un corazón contrito y humillado verdaderamente delante de la presencia del Padre. Pero hoy vamos a hablar, de algo que aún la Biblia dice que es abominable. Escuche esto, que es abominable para el Padre, el Hijo y aún más que todo para el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hablarte del Espíritu Santo, y yo hemos titulado este tema: ¿qué es el adulterio y la fornicación? Para usted, ¿qué es adulterio y qué es fornicación? Debemos de entender de que hay dos formas de adulterar y fornicar. Una de las formas de adulterar y fornicar es contra la palabra de Dios. Pero la otra forma es atentar y contaminar y dañar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y de eso es lo que yo voy a hablar de esta tarde. De cómo contaminamos nuestro cuerpo, de cómo muchos contaminan su mente, sus ojos, con la fornicación y el adulterio. Sabemos que la fornicación es un acto sexual, relación entre un hombre y una mujer, sin antes haberse casado. Y el adulterio es cuando una persona, sea hombre o sea mujer, le es infiel, ya sea su esposo o ya sea su esposa. Si esa persona, ese hombre o mujer, es casado y tiene una relación con un hombre o otra mujer que no esté casado, la que no está casada está cometiendo fornicación, pero la que está casada está cometiendo adulterio. Y hoy día, dentro del pueblo cristiano, eso lo han visto como si no, eso no es malo. Donde hoy día cristianos que se dicen ser cristianos ya conviven con su pareja y tienen sus relaciones, y aún así se suben al altar. Lo siento mucho, pero se tiene que bajar. Lo siento mucho, pero el altar no es para contaminarlo. Lo siento mucho, pero el altar es donde baja la gloria de Dios. Es donde viene la presencia del Espíritu Santo, para que el pueblo pueda ser movido, para que el pueblo pueda ser restaurado, para que el pueblo, aleluya, pueda sentir la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Usted y yo como cristianos debemos de entender que la palabra me dice y me enseña, y escrito está, que sin santidad nadie verá a Elohim. Sin santidad nadie verá al Creador del cielo y de la tierra. Sin santidad nadie verá a su Hijo amado. Sin santidad nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Hay muchos que dicen que eso no tiene nada de malo.
usted es un servidor, si usted es una servidora, y si yo soy un servidor, un predicador, yo debo de cuidarme. Como hombre que soy, que estoy soltero, que no tengo esposo, yo debo de cuidarme. Porque lo que estoy yo dando a entender es de que como cristiano yo tengo que dar buen testimonio. De como cristiano que soy, yo debo de cuidarme. El apóstol Pablo, cuando miramos en la vida del apóstol Pablo, dice la palabra que antes de su conversión él pertenecía al Sanedrín, o sea, como decir un consejo hoy en día. Pero para poder, dice la historia, que todo aquel que pertenecía al Sanedrín debía de estar casado y tener una familia conforme lo establecía la ley en aquel tiempo. Y eso aplica para usted y para mí. Aunque no se habla, pero dice la historia que Pablo era viudo, pero él tuvo su esposa. Y que posiblemente ella falleció y a partir de ahí Pablo quedó viudo. Pero cuando Pablo persigue, cuando Pablo encarcela, cuando Pablo, aleluya, hace lo que hace en contra de los hijos de Dios, dice que él tiene una conversión. Y cuando en aquel momento él tiene esa conversión, dice que Pablo empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo empezó a caminar conforme, aleluya, a los mandamientos, leyes presentes y estatutos. ¿Sabes por qué? Porque antes de la conversión de Pablo, Pablo fue un hombre estudiado, Pablo fue un hombre preparado, y Pablo se sabía la ley, Pablo conocía la palabra, Pablo, aleluya, había sido instruido. Y la Biblia nos narra que nunca Pablo cayó con una mujer en adulterio o cayó con una mujer en fornicación. Hay gente que dice, pero es que no, pero es que yo, es que yo sola, es que las ganas, sí hay ganas, échese agua fría. Ay, pero es que mis pensamientos, no, reprenda escuche esto. Mis emociones tienen que estar controladas por mi espíritu. Mis emociones tienen que estar controladas también por el Espíritu Santo. Mis pensamientos tienen que estar controlados por el Espíritu Santo. Mis palabras tienen que estar controladas por el Espíritu Santo. Cuando venga un pensamiento, cuando venga una palabra, cuando venga algo, Espíritu Santo, contrólame. Espíritu Santo, toma control en este momento de mi mente. Espíritu Santo, toma control en este momento de mis palabras. Espíritu Santo, toma control en este momento de mi vista. Y Espíritu Santo, pon adoración, pon alabanza. Y yo empiezo a adorar, empiezo a alabar, empiezo a glorificar. Y venzo la tentación. Venzo lo que no tengo que hacer. Venzo lo que no tengo que mirar. Venzo ese lugar donde yo no debo de ir. Porque van a venir las seducciones. Hoy en día, ¿saben cuál es la estrategia del diablo que ha tomado? Y yo lo digo porque aquí predicamos de la verdad. Aquí no predicamos mentiras, predicamos con la palabra. Donde la moda de hoy día, que las mujeres cristianas se pongan biopolímeros en sus senos, se pongan biopolímeros en sus glúteos, que se hacen la lipo y saben cómo se van a la iglesia con el pantaloncito de jean descadenado, usted ya sabe, con su ropa interior lo más delgado que se pueda, para seducir al hermano, para seducir al pastor, para seducir al adorador. Y es allí donde usted y yo debemos de estar preparados. Es ahí donde usted y yo debemos de ser cuidadosos. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo donde Él viene y mora. Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo donde Él viene, me redarguye. Cuando en medio de mi aflicción, de mi tristeza, de lo que pueda estar pasando, Él viene a consolarme.
Y eso hoy día está matando a la iglesia. Eso hoy día está matando al pueblo de Dios. Porque lo vemos como algo insignificante. Porque lo vemos como algo que no pasa nada, pero verdaderamente, amada iglesia, debemos de cuidarnos. Mujeres que se dejan seducir por hombres que no son cristianos. Ay, pero es que mire ese cuerpo. Ay, pero es que mire esos músculos. No, puede tener cuerpo, puede tener músculo, pero su mente es una mente retorcida. Sus pensamientos son pensamientos retorcidos. Sus palabras son palabras vulgares. Sus palabras son palabras sucias. Usted como mujer cristiana necesita un hombre que la valore, un hombre que la respete, un hombre que le diga bonitas palabras, un hombre que sea detallista, no un hombre retorcido, no un hombre perverso, no un hombre malintencionado. Y lo mismo pasa con el varón cristiano. Usted no necesita una mujer retorcida. Usted no necesita una mujer con malos pensamientos. Y sabe también solamente cómo se fornica y cómo se adultera. Con mi mente. Solamente hay hombres y hay mujeres que ya con ver, ya prácticamente le hacen de todo a ese hombre, le hacen de todo a esa mujer. Hombres que hablan y se expresan mal de las mujeres. Hoy vemos cómo la juventud y cómo la adolescencia se expresan mal, cómo estos cantantes de ahora reggaetoneros se expresan mal de las mujeres sin saber y entender que también tienen madres, que también tienen hermanas, que también tienen sobrinas. ¿Sabe por qué? Porque cuando un cantante de esto sale diciendo que esta perra, lo digo con mucho respeto, que esta no solamente le está diciendo perra a una mujer, le está diciendo perra a su mamá, le está diciendo perra a su hermana, le está diciendo perra a su sobrina, le está diciendo... ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo. Eso es lo que quiere Satanás. Dañar nuestra mente, dañar nuestros caminos, dañar la juventud, dañar la adolescencia, la niñez. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo y lo más triste de todo? Que las jovencitas, al ver esto, ay sí, y ellas mismas se están menospreciando. Ellas mismas no se están dando el valor que ellas se merecen como mujer. Porque dice la palabra que la mujer es ayuda idónea del hombre. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el adulterio y qué es la fornicación? Es el tema de esta tarde. El adulterio es la relación sexual voluntaria, no obligado, voluntaria, de una persona casada con alguien que no es su cónyuge. Lo que explicábamos ahora. Mientras que la fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, ya sea antes del matrimonio o el acto de incesto o de unirse sexualmente a múltiples parejas. Ambos son condenados y considerados pecado. La palabra dice, cuando una persona se casa hasta que la muerte los separe. En la Biblia, Dios no aprueba el recasamiento, pero sí me dice que la única forma o la única manera de que una persona, sea hombre o mujer, se vuelva a casar, bien sea que hayan llegado ya a una edad o que por enfermedad uno de los dos cónyuges llegue a fallecer, ya queda que viuda pueda volver a rehacer su vida. O la otra manera, lo dice la palabra, de que esa persona pueda volver a casarse, de que uno de los dos sea infiel. Está en la palabra. De lo contrario,
ambos son condenados. Mire, el adulterio y la fornicación, dice la Biblia, que es abominación delante de los ojos de Dios. Es un pecado mortal, aún para nosotros. Pero hay jóvenes, hay cristianos y cristianas que eso lo han tomado como si fuera algo, no es que yo siento y yo no me voy a aguantar mis ganas. No, aguántesela. Órele a Dios para que le dé la persona indicada. Órele a Dios para que le dé el hombre y la mujer indicada. No se apresure. En el hebreo, la palabra fornicación, saná, que significa, mire lo que significa, y yo lo reto a que lo busque, porque esto no es invento mío. Usted puede buscar en el diccionario, en el Strong. Mire lo que significa la palabra fornicación: prostituirse, inmoralidad sexual, infiel a Dios, alejarse de Dios. Y significa una persona desenfrenada, que no tiene control ninguno por estar cometiendo actos sexuales. O sea que si usted es una persona que fornica, no es solamente la mujer que uno ve vendiendo su cuerpo. Ese el hombre o la mujer también los llama prostitutos, prostitutas. ¿Y cuántos hombres hay? Pero es que esa mujer no, cuando usted también tiene relaciones sexuales fuera del mar, también está haciendo lo mismo. Vamos a ir a la palabra y vamos a ver qué pasa con las personas que cometen adulterio y fornicación. Éxodo capítulo 20 versículo 14. Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20. ¿Está en qué? En los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque aquí él me está dictando los 10 mandamientos que le dio a Moisés. ¿Qué dice la palabra? No cometerás adulterio. No cometerás. Y entonces, ¿por qué por qué hay muchos que lo hacen? Porque hay muchos que lo hacen. Y sabiendo la consecuencia de lo que se está haciendo, como les decía, perdieron la sensibilidad. Y fuera de que perdieron la sensibilidad, ¿sabe también que perdieron? Perdieron el pudor. Perdieron la modestia. Automáticamente se pierde la relación con Dios. Porque ¿qué significa? También significa lo mismo. En el hebreo, le estamos siendo que infiel a Dios. Así es como cuando en el otro ámbito espiritual de adulterar, de dar un mal mensaje, de predicar un mensaje que no viene del cielo, estoy siendo lo mismo, estoy siendo el infiel a Dios. ¿Y cuántas mujeres casadas que tienen sus buenos esposos, son responsables, son amorosos, son detallistas, pero andan buscando lo que no se les ha perdido? ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres por andar de aventureros, por andar de picaflores y por andar de por vida han condenado a sus esposas? De por vida han condenado a sus esposas. ¿Por qué? Porque contrajeron la enfermedad del VIH.
Y ya se lamentan ya para que ya es demasiado tarde. ¿Por qué no se controló? ¿Por qué buscar en la calle lo que usted tiene en su casa? Pero ¿sabe también por qué suceden estas cosas muchas veces? Porque aquel hombre no valora a esa mujer y aquella mujer no valora a ese hombre. Porque hoy en día se ha perdido el amor. Hoy en día se han perdido los detalles. Hoy en día se han perdido las palabras bonitas, los te amo, los te quiero. Hoy en día se han perdido la salida, porque hoy día, escuche esto, hay hombres que le dan más importancia a los amigos que a su esposa y a sus hijos, a su hogar. Hay mujeres que le dan más importancia a sus amigos que a su esposo, a su familia, a su hogar. Y esto lleva a esta serie de consecuencias, de infidelidades, de prácticas ilegales, y asimismo pasa en la iglesia cristiana. La verdad hay que hablarla, la verdad hay que decirla. Porque es que esto solamente el que es impío lo hace, pero el que yo sea cristiano y lo haga no está bien hecho. ¿Qué testimonio estoy dando? Mire, donde usted y yo vayamos, vamos a hacer cartas leídas. Donde usted y yo vayamos, vamos a hacer cartas leídas. Mire, hoy día hay mucha gente que me conoce porque ven las predicaciones por medio de la red, por medio de la plataforma. Y hace unos días atrás me llamó una señora. Lo felicito por esa palabra tan maravillosa que usted da, por esa palabra. Y si yo hoy predico eso, pero el día de mañana a mí me ven entrando en un hotel, a un hotel, que va a pensar la gente, bueno, este no es el que predica, y este no es el que es, no, yo debo de cuidarme. Por eso, escasamente de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, salgo con mi mamá, cuando me voy a visitar al pastor Humberto, y allí. A mí nadie me puede decir, es que usted lo hemos visto aquí, lo hemos visto allá, no. Y si en alguna ocasión alguna persona me ve entrar a un lugar, a un postíbulo, a un bar, no es hacer lo que muchos van a hacer, es porque voy a llevar el mensaje de salvación. Donde Dios me lleve, allí voy a ir. Lo he hecho con mi madre. En una ocasión, escuche esto, le voy a contar un testimonio. Un hombre cristiano, fue en la vida real, y el hombre, como no tenía trabajo, el hombre estaba desesperado. Le ofrecieron un trabajo a medio tiempo en un bar donde trabajan mujeres para prostituirse. Y el hombre iba bien temprano en la mañana, hacía su aseo, hacía lo que tenía que hacer, volvía y salía, y después se iba para su casa, y cuando iba para el culto, cuando llegaron unas hermanitas, fueron donde el pastor, mire lo que pasa, lo siguiente, que el hermanito lo hemos visto en tal lugar y todo esto, y él no merece estar dentro de la iglesia. Él no merece estar aquí. Mire cómo a veces el mismo pueblo destroza a los mismos hermanos. Entonces el pastor, muy inteligentemente, bueno, yo lo voy a llamar, voy a hablar con él, voy a investigar, voy a indagar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo con el hermano. Cuando llegó el día, el pastor llamó a aquel hombre fue y le dijo, bueno, mi hermano, es que lo que pasa es que me han comentado esto, y él dijo, sí, pastor, pero ¿sabe por qué? Porque yo no tengo trabajo. Pero antes de que las mujeres empiecen y antes de que el bar abra, yo debo dejar todo listo y yo salgo y me voy. Cuando llegó el día del servicio, se paró el pastor, llamó a aquel hombre y delante de toda la iglesia dijo, este hombre que ustedes ven aquí está trabajando en este lugar, está haciendo eso y eso, porque no tiene trabajo. ¿Quién de los hermanos aquí a partir de hoy que pueda ayudar a nuestro hermano para que él pueda salir, para que él pueda tener un mejor trabajo?
Y para que no señalemos, no critiquemos, no juzguemos. Las hermanitas que habían ido con el chisme sin saber, quedaron en vergüenza. Y dice que aquel hombre, algún hermano de la iglesia le ofreció trabajo, le buscaron trabajo y el hombre nunca más volvió a pisar ese lugar. Pero ¿sabe qué era lo más tremendo? Que aún el hombre trabajando en ese lugar les predicaba a todas las mujeres que estaban en el lugar. Y a veces pasa así con el pueblo, juzgamos sin saber y sin conocer. Pero hay muchos cristianos y muchas cristianas que ya son de sinvergüenzos. No tienen sensibilidad, perdieron el pudor. ¿Qué dice Proverbios? Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 6. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 32. Lea la iglesia, ¿qué dice? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal la hace. ¿Qué dice? ¿Corrompe qué? Su alma. Y mire lo que dice acá en esta versión. Pero el adúltero es un insensato. Tremendo. Quien así actúa, arruina su vida. Y después ahí es que Dios me abandonó. No meta a Dios en su alcahuetería. No meta a Dios en su sinvergüencería. Es usted que lo hizo a conciencia. Es usted que lo hizo porque ya no hay sensibilidad. Pero si yo tengo sensibilidad, y aunque el enemigo quiera atacar, aunque el enemiga, pero en el momento el Espíritu Santo debe de rearguirme. Y él me rearguye. No, en un momento no, yo no puedo hacer eso. Hágalo con otras personas, pero conmigo no. Donde hoy día en las iglesias el hermanito con la hermanita, ay hermanita, está muy hermosa, y empieza con la manoseadera. No, hágase respetar. De igual manera el hombre, hermanitas que vienen, no, hágase respetar. Porque la iglesia no es para ir a manosear. La iglesia no es para ir a tocar. Sí, para tocar el piano y la batería, sí. Es para adorar, glorificar y recibir palabra y recibir lo que Dios quiere hablarme ese día. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 5, versículo 3, versículo 9. Los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. Pero termina siendo amarga como el ajenjo, cortante como arma de doble filo. Sus pies se precipitan a la muerte, sus pasos van derechos al abismo, por no cuidar la senda de la vida. Sin saberlo, extravía sus senderos. Por tanto, hijos, escuchadme y seguid mis advertencias. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No vayas a entregar tu honor a otros y tus años a alguien sin escrúpulos. La mujer extraña y el hombre extraño que en el momento destilan miel. ¿Y cómo la destilan? Hablándole bonito. En el momento mientras cometen su fechoría. Porque ya cuando cometen su fechoría y logran lo que quieren lograr, olvídese que ya ese hombre, esa mujer lo va a volver a buscar. No, solamente quería esto y ya. Y usted como mujer y usted como hombre no es objeto sexual de nadie. Un hombre, mire, yo siempre he dicho esto,
Dios no une casualidades, Dios une propósitos. Cuando leemos la historia en Génesis capítulo 24, que dice que Abraham busca esposa para su hijo Isaac, vemos una historia, un pacto, un juramento que hace Abraham con su siervo más antiguo, con Eliezer. Y dice que él emprende el viaje. Y cuando llega a aquel lugar, él hace una oración. Y él dice lo siguiente: la primera mujer que descendiere. Y yo le dije, dame beber agua a mí, y que le dé agua de beber a mis camellos. Empieza, dando a entender así que entenderé que tu favor está conmigo, con tu siervo Abraham. Y dice la palabra que Eliezer no había terminado de decir las palabras cuando una mujer hermosa, la cual virgen, la cual hombre no había tocado, Rebeca. Y dice que él le pidió agua, ella fue, sacó, le dio a Eliezer, y sin Eliezer decir una palabra le dije, bebe, Señor mío, y también voy a sacar agua para darle de beber a tus camellos. Y dice que Eliezer se maravilló. ¿Por qué? Porque el hombre pidió que una señal. Antes de que dijo, él oró y le clamó, y dice que él no había terminado de decir estas palabras. Pero a veces, como el hombre endulza y la mujer endulza, no está en la mujer que yo tengo destinada. No, olvídese. Mucho cuidado, mire lo que dice aquí la palabra. No vaya a ser que una mala decisión que usted y yo tomemos vaya a ser un sufrimiento eterno. Te lo voy a volver a repetir. No sea que una mala decisión se convierta en un sufrimiento eterno. Mujeres cristianas que porque le gusta, saben que ese hombre tiene esa mujer y aún así se mete. No tiene por qué, porque no hay sensibilidad. Hombres cristianos que saben que esa mujer tiene su esposo, su marido, no tiene sensibilidad, no tiene pudor. Porque cuando hay sensibilidad, yo no lo hago. Cuando hay sensibilidad, yo le pido al Espíritu Santo. Mateo capítulo 5. Libro de Mateo, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Mire lo que me dice la hermosa palabra del Rey. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo que todo el que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su ¿qué? Corazón. O sea que no es solamente en que yo me acueste, sino con ¿qué? La deseé, la miré y la deseé ¿con qué? Con mi corazón. O sea que adulterar y fornicar no es solamente porque me acosté, sino también de ¿qué? De vista. Veo, pero de una que mis pensamientos, y sea hombre o mujer, ya le ha desnudado, ya le ha hecho de todo. Mire, yo he ido a los prostíbulos y yo les puedo decir que
Y he podido percibir que aunque esas mujeres salgan como salgan, al menos ellas saben, pero muchas veces se ve más el pudor en ellas que el pudor de una mujer que va a un gimnasio. Porque en la manera que se van vestidas verdaderamente no es la adecuada. Y después un hombre las mira, que ese hombre tan morboso. No es que el hombre sea morboso, es porque usted como mujer no se está vistiendo decorosamente para ir al gimnasio. Colóquese su licra larga, colóquese su blusa larga, no sé cómo le llamarán a eso. Y váyase y verá que la mirarán diferente. Mire, me veía un video, un experimento social que están haciendo, no sé si en Inglaterra o en Estados Unidos. Una mujer hizo dos comparaciones. Se fue vestida de una manera como se visten hoy en día los jóvenes, con jean, con esto, pero el otro experimento, y los hombres la miraban, pero el otro experimento que hizo me encantó. ¿Sabe qué hizo? Se vistió como en la época de antes. La mujer bien vestida con su sombrero, con su falda, iba caminando, la gente se para y los hombres, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué llama? Para mí llama más la atención una mujer que se viste con pudor. Porque es una mujer que uno ve, qué mujer tan elegante, cómo viste de elegante. Es una mujer que se valora, una mujer que se hace respetar, aún en su manera de vestir. Igual que el hombre. Hombres que se van para el gimnasio y se van y ya prácticamente mostrando su parte íntima, no. Y hay cristianos que hacen eso. Hay cristianas que hacen eso. Usted ve hoy en día la moda de muchas jovencitas al gimnasio. Pero cómo van las jovencitas, mire, yo me quedo sorprendido todos los días. Uno que trabaja en la moto, mire, mujeres con chorcitos por aquí. Mujeres que no se ponen ni siquiera brasieres, nada, con unos tops por aquí. Y sabe lo más triste, escuche esto, que hoy en día sabe cómo se van las mujeres que se ponen esa ropa, pero se van sin ropa interior. Eso es lo más triste. Pero el padre de familia no es que es la moda, no, mi hija no se va así, lo siento mucho. Se pone su ropa interior adecuada y yo mismo voy y le compro lo del gimnasio. Si quiere ir, esas son las reglas. Si no, entonces cuando sea mayor de edad, cuando usted ya esté grande, trabaje, vístase como usted quiera. Mire lo que dice ahí mismo en Mateo capítulo 32, del versículo 15 al 19. Perdón, vamos ahí mismo donde estamos, al versículo 32, qué pena. Mateo capítulo 5, ya leímos el 27-28, vamos al versículo 32. Pero yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ¿qué? La hace hacer adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Lo que yo le decía al principio, en una relación de matrimonio tiene que haber confianza, tiene que haber diálogo, pero sobre todo que no se pierdan esas bonitas palabras y esos bonitos detalles cuando eran novios. Mire, la relación de un matrimonio se forja, se basa bajo los detalles. Se forja, se basa bajo el amor. Se forja, se basa bajo el respeto. Se forja, se basa bajo la admiración. Se forja, se basa en el apoyo mutuo. Y hay gente que me dice, yo le pregunto a Dios, pero usted ¿por qué me pone eso? Pero Él me ha dado la razón del por qué.
Y la gloria es para Dios, que a través de mí, que Él me ha puesto con matrimonios prácticamente ya destrozados, a través de la palabra. Dios, yo no, porque yo no traigo convencimiento, es el Espíritu Santo que ha vuelto a que ese matrimonio, ese hogar, sea fortalecido. Usted como mujer y usted como hombre no puede darle, escuche esto, más importancia a sus amigos que a su matrimonio, que a sus hijos, que a su hogar. Y le voy a decir algo, que es otra cosa muy importante. Cuidémonos de ciertas invitaciones que nos hacen muchas veces, porque son invitaciones que nosotros sabemos que a dónde va a llevar eso. Mucho cuidado. Que no, que venga a mi casa tal. No, señor, no. Si quiere, veámonos en la panadería tal. Y vámonos, tomamos un café y ahí hablamos. Pero que no, que es que no. Es que yo estoy solo, es que yo estoy sola, venga. Y cuando llega aquel hombre, uy, esa mujer ya lo está esperando, mejor dicho. Y cuando llega la mujer, el hombre ya la está esperando. No. Debemos de cuidarnos. Porque usted es una hija de Dios y yo soy un hijo de Dios. Y mire lo que dice el versículo 15, capítulo 19. Ahí mismo en Mateo. Capítulo 15, versículo 19. Léalo, iglesia. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿Qué es lo que sale del corazón? Los malos pensamientos. Los malos pensamientos, y entre ellos el adulterio y la fornicación. Y esta es la clase de palabra que hoy día no quieren que se hablen en las iglesias. Porque se me va el que mejor canta, se me va el que más diezma, así me quede solo. Solo no, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo y los ángeles. Pero yo no puedo permitir que la iglesia, que el altar sea contaminado. ¿Por qué cree usted que cuando Dios le da la orden a Moisés de hacer el tabernáculo, dice que cuando entraba el sumo sacerdote, o cuando entraba el sacerdote, tenía que entrar, lo cogían con una puertita y con una campanita? Si la campanita no sonaba, sáquelo. ¿Por qué lo sacaba? Porque el mismo Dios le quitaba la vida allá adentro. ¿Y por qué se la quitaba? Porque iba mal delante iba en pecado. Y hay muchos, mire, es tan grande la gracia y la misericordia de Dios, de que verdaderamente hay muchos que no han quedado tendidos en el púlpito. Pero hace días me estaba viendo unos videos de pastores en pecado y cómo el Espíritu Santo los asesinaba, los mataba, les quitaba la vida en pleno culto. Yo me incomodo, ustedes. Mire, esto es delicado. Esto es bastante delicado. Hombres cristianos que chateando con la hermanita hasta la... Ay, no, pero venga, muéstreme un poquito. Ay, no, cuídese. Usted como mujer cristiana, como hombre cristiano, cuidémonos. Gálatas, pasaje muy conocido. 5:16. Léalo, iglesia. Una hermana que me busque Gálatas, porque quiero que
que miremos estos textos bíblicos, porque yo quiero que a usted le quede claro. Gálatas 5, 16. del 16 al 19. Otra hermanita que me pueda buscar, Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y otro que me busque, Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 19. Amén, dice la palabra. Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si ven cuáles son manifiestas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Y qué es la inmoralidad sexual? Es la fornicación. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 4? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Miren, cuiden su matrimonio. Personas que van a ver este mensaje, cuiden su matrimonio. Valoren a esa mujer, valoren a ese hombre, respétense mutuamente. Diálogo, solucionar los problemas de buena manera, no pelear delante de los hijos. No permita que sea juzgado por Dios. No permita que su hogar, su matrimonio sea destruido por un desliz. Pero mire lo que leíamos en la palabra. ¿Por qué? Porque no se valora, se perdieron los detalles. Y claro, viene la mujer, enamora al otro, viene el hombre, le enamora. Y ay, es que esta hembra es esto. No. Es porque usted como mujer y usted como varón no se valoraron, no se respetaron y se perdieron. Todo lo bonito en la relación, todo lo bonito en el matrimonio. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Él les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y ese se casa con otro, comete adulterio. Esa es la base de que una relación matrimonial se acabe: las infidelidades. Primera de Corintios 6, 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice? Léalo. Amén. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Miren que nos está instruyendo el maestro a través de su palabra. En pocas palabras nos está diciendo
huyamos del pecado. ¿Qué pasó con José? Todos los días la mujer de Potifar iba y lo asediaba. Venga, pero José no perdió su cordura. José, en él había sensibilidad, pero él sabía dentro de sí que si él aceptaba el propósito de Dios, iba a ser otro. Pero él no se salió de los parámetros y no se salió del propósito por el cual Dios lo había llevado a Egipto. Dios sabía lo que iba a acontecer, pero sabe algo, Dios también sabía su corazón, pero para él probarlo, puso a la mujer de Potifar. Hasta que el día que él dijo, no, yo no voy más de esto, ya le quitó la ropa que hizo José, media vuelta y corrió, él huyó. Pero hay mujeres y cristianas que, ay, pero es que, como dice ahí, es que uno al año no hace daño. Olvídese de ese cuento. Nos está diciendo claramente que huyamos. Huyamos de la fornicación. ¿Y sabe cuál es el mayor problema también hoy día en muchos cristianos y en muchos jóvenes y jovencitas? La pornografía. Hombres que no se satisfacen con su mujer y van a ver teniendo a su esposa allí. ¿Qué tiene que ver una vulgaridad, una suciedad de esas? Por eso, padres de familia, ustedes contrólenle las horas que sus hijos están en el celular, porque usted lo sabe. Hay una aplicación y usted puede programar qué tiempo su hijo puede estar. O hay otra que usted ve y la aplicación en su celular le empieza a mostrar, le sale un mensaje cuánto tiempo lleva. Y cuando lleva mucho tiempo, usted le da a bloquear y le bloquea totalmente el teléfono. Total, no lo puede abrir, solamente recibir llamadas, le bloquea todas las redes sociales. Porque usted no sabe, usted se acuesta a dormir, usted no sabe qué está haciendo la niña, el niño, el joven, la joven, el adolescente, el adolescente. Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículo del 3 al 7. Que ni siquiera se mencionen entre vosotros la fornicación, la impureza o la codicia, como conviene a los santos. Lo mismo puede decirse de la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien. Pronuncia más bien acciones de gracia. Tened por cierto que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participara en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos, porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como los hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en todo tipo de bondad, justicia y verdad. La ira de Dios sale contra aquellos que cometen esta impureza. Primera de Tesalonicenses 4. Capítulo 4. Del versículo 3 al 5.
quiere que vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión, como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Corintios 6:8, 6:18. Ya lo leímos. Levíticos, con esto terminamos, capítulo 18, versículo 20. Levítico, capítulo 18, versículo 20. Léalo. Amén, dice la palabra. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No lo digo yo, y por eso es que a veces la gente dice que ustedes son los que prohíben. No, mire, es la palabra de Dios. No somos nosotros. Aquí está, este es mi manual de convivencia, mi manual de yo saber vivir una vida en santidad, de saber vivir una vida correcta delante de los ojos de Dios, delante del Hijo y del Espíritu Santo. Como una vez me dijo alguien, no, es que le dije, léase Gálatas 5:16, la puse a leer y le dije, ahora ¿quién prohíbe? ¿Somos nosotros o es el Padre? Agachó la cabeza, no me miró, me dijo, usted tiene toda su razón, es la palabra. Y aquí nos está diciendo, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, porque te contaminas. Por eso, esto va para hombres y mujeres también. Cuídese de estar llevando a todo el mundo a su casa. Porque hay unos que van solamente para mirarle a la mujer, para quitársela por envidia, por cosas. Y lo mismo con el hombre. Por eso, nosotros con mi madre hemos aprendido una regla muy clara, sencilla. No nos gusta estar metidos en casa de nadie. Ay, es que usted no sale, le dicen a ella, déjeme aquí en mi casa. Ay, pero es que usted yo lo veo andando a toda hora solo en esa moto. Déjeme, sígame viendo andando solo. Que ando con la mejor compañía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando salgo, salimos los dos. No como una vez le dijeron a mi madre que estaba manteniendo un jovencito, un colágeno. Imagínense si no sale de su casa, ahora qué será si ella saliera y tuviera amigas. La gente habla, por verte caer, porque eso es lo que quiere el diablo. Y el capítulo 20, ahí mismo en Levítico, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será condenado a muerte el adúltero y la adúltera. Pero en aquel tiempo, amada iglesia, era muerte segura, ahora es muerte espiritual. Y quiero darte estas cosas, las consecuencias del adulterio y la fornicación. Número 1, desestabilización familiar. Eso es lo primero que hay, una desestabilización tremenda en el hogar, una destrucción en el hogar. Número 2, se pierde la reputación, tanto del hombre como de la mujer. Número 3, culpa y remordimiento.
Porque si la persona que falló después va y, como les decía ahora, contamina su cuerpo, su hogar, pero va y le transmite una enfermedad a su esposa, va a haber remordimiento y va a haber culpabilidad. Es demasiado tarde. ¿Por qué no lo pensó antes de? Número 4, estrés y ansiedad. Porque eso es lo que hace el pecado. En la fornicación, el adulterio causan estrés, causa ansiedad. Usted no puede dormir tranquilo, usted no puede estar tranquilo. ¿A qué hora esa mujer irá a mi casa? ¿A qué hora irá ese hombre a mi casa a hacer reclamos? Número 5, violación de los compromisos matrimoniales. Viola la ley de Dios, que no es de los hombres, es la ley de Dios, y viola los compromisos matrimoniales. Número 6, contaminación del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y número 7, que es el número de la perfección, motivo de divorcio. ¿Y qué trae el divorcio? Trae destrucción total. En pocas palabras, usted que me ha escuchado hoy, yo se lo quiero resumir en pocas palabras. No nos metamos en problemas. Pidámosle a Dios, los solteros y las solteras, que Dios envíe la persona indicada. Pero no, que no se ande aventurando y haciendo cosas, porque eso es causa de muerte. Yo quiero bendecir a cada persona que se ha conectado en esta noche. Te quiero bendecir en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Y quiero decirte que Cristo te ama, que te cuides. Valora a tu esposa, valora tu matrimonio, valora tu hogar, valora a tus hijos, valora todo. Y que el Padre de Gloria sea la atención en tu hogar, y que le den el primer lugar, y verán que las cosas serán diferentes. Póngase sobre sus pies.